Estamos en la editorial Realidades en un mundo cambiante, en donde nuestra meta es ser mejores. Aquí, en Exponiendo la Palabra. Aquí, en Exponiendo la Palabra. Hoy en la editorial vamos a hablar de Dios con nosotros, por ejemplo, ¿no? Dice, mucho se ha dicho y tanto más se ha especulado sobre los supuestos años oscuros del Señor aquí en la tierra. Denominar de esa manera misteriosa para referirse a la vida del que es la luz del mundo resulta no solamente una incongruencia, sino además una irreverencia. El padre de la mentira, ¿no?, siempre ha tejido delgadas y finísimas hebras, aunque frágiles, ha resultado eficaces para ir envolviendo a su víctima que se detiene necia e irresponsablemente donde él se encuentra. O sea, el diablo siempre quiere engañar a la gente que no tiene conocimiento. Eso ha pasado siempre y va a seguir pasando. Es más, Mateo 24:24, Jesús dijo que se levantarán nación contra nación. No, falsos Maestros, falsos profetas. Y que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. ¿no? Pero hay algo más, dice, y harán señales y prodigios. Amén. Y la gente a veces anda detrás de ¿qué? De las señales. Y ven que no andan detrás de Cristo. Y entonces a esa gente que engaña a través de eso, le es fácil acumular 1.000, 2.000, 3.000 personas. Totalmente. Bueno, eso, no hay que hablar mal de nadie, pero hay unas iglesias muy famosas por acá que dice pare de sufrir, que hablan de esa manera. La Iglesia Universal se llama eso. Edir Macedo es el dueño de ella, archi recontra millonario, el piojoso ese, en fin. Y una vez que ha hecho un alto para dialogar con los planeamientos del enemigo de las almas, aquellos que se sienten tan capaces y seguros de sí mismos antes que logre darse cuenta están envueltos en toda una telaraña difícil de abandonar. Debido a resultados obtenidos, ha sido el mismo método que ha mantenido a través de los siglos. A nuestro primer padre le dijo, para llamar su atención e invitarlos a dialogar con él, la primera frase que el diablo le dijo a Eva fue, con que Dios os ha dicho. Es como decirle, ¿quién es Dios para que te dijera eso? Y sí, porque a un chico le decís, parate y no, se queda sentado, es lo mismo. Pero acá Eva y Adán y Eva tenían la misión, o sea, la orden de Dios, que de ese árbol no podían comer nunca. Ahora, aparte de eso, es raro, ¿no? Porque si usted y yo ahora mismo aparece una serpiente y no habla, ¿no vamos a decir, no, esto es ilógico, una serpiente no puede hablar? Y sí. Pero Eva ni se dio cuenta. Y entró en diálogo con el enemigo. Y lo primero que el diablo hizo fue sembrarle la duda, con que Dios te dijo, desautorizando a Dios el poder que tenía de su palabra. Y sí, tremendo. Y ahora no pasa lo mismo. Y sí. En el momento mismo que Eva se detuvo para escuchar y dialogar con el engañador, comenzó la derrota que llevó a desobedecer a Dios. Considerando lo exitoso que ha resultado de este sistema es que lo ha mantenido hasta nuestros días, aunque ahora se presenta con mayor audacia y atrevimiento. Pretende levantar doctrinas y falsas creencias apoyándose en lo que la Biblia no dice. Aunque todo el cristianismo histórico se apoya exclusivamente en lo que la Biblia dice, es un sofismo muy insustancial pretender sostener una práctica o creencia apoyándose únicamente en lo que la Biblia nos dice. Y estamos en montones. Por ejemplo, ¿cómo surgieron los Jesús solos? Porque Pedro dice que le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. ¿Pero a quién se lo dijo? A los judíos. A los judíos, pero están negando la Trinidad. Y los judíos ya creían en el Padre y en el Hijo, porque ellos ya tuvieron experiencia, en el Padre y en el Espíritu Santo. Pero tenían que creer en el Hijo, le faltaba el Hijo. Por eso que Pedro le dijo, tienen que creer en el Señor Jesucristo y bautizarse, porque ustedes ya creen en el Padre y ya tienen experiencia con el Espíritu Santo. Era lo que le faltaba nada más, porque los judíos rechazaron a Cristo, acuérdense. Pero ellos agarraron ese versículo suelto y hicieron una religión. Igual que los mormones. Los mormones. ¿Y los testigos de Jehová qué? Cuando Dios le dijo a Noé que no comerás sangre, no le dijo que no tenés que beber, y dijo, no comerás sangre. ¿Y qué tiene que ver comer sangre con una transfusión? Cuénteme. Nada que ver, parte de la sangre va a salvar una vida. Bueno, ve, y a ellos no le interesa eso. ¿Cuántos chicos se le mueren a ellos mismos porque ellos no quieren hacerle transfusión de sangre? Y sí, son cosas religiones falsas, ¿no? Que el diablo mete para meter duda, como dice usted. Y lo peor es que todas las religiones tienen algo de falsedad bíblica acomodada como a ellos se le antoja. Porque al fin y al cabo un falso tiene que acomodar las cosas. Por ejemplo, Russell fue más allá de todo. Russell eliminó la Biblia a la Reina Valera 1960. Él quiso la traducción del Nuevo Mundo. Y usted llega a agarrar la Biblia esa que hizo él, la hizo él. No tiene nada que ver con la que dio. Los mormones tienen la perla de gran precio. ¿Quién la hizo? José Smith. Y así sucesivamente. Los abetistas, Elena White. ¿Me entiende? ¿Y por qué la gente no cuestiona? Yo siempre digo, uno tiene que cuestionar. No se tiene que quedar con la primera versión. Como hacían los hermanos de Berea, el que fue a predicar aquel día, ¿quién era? El apóstol Pablo. ¿Podían dudar de Pablo?
La verdad no sé. No, ¿cómo iban a dudar de Pablo? Si sabían que fue antes y quién era ahora. Pero los hermanitos eran tan fieles a la Escritura que dijeron, no importa que sea Pablo. Acá, muchachos, a ver si lo que Pablo predicó está en la Biblia, lo aceptamos, si no, no lo queremos. ¿Y hoy hacen eso? Y no, hoy en día es cualquier cosa, aparte, muy manoseado está el púlpito. Cualquiera predica. Ese es el problema. Yo creo que en este tiempo nos quedan fulminados ahí porque estamos en tiempo de gracia. Porque antiguamente el sacerdote cuando entraba y no estaba bien delante de la presencia de Dios y lo sacaban con una correa para atrás. ¿Te imaginas si estábamos en esa época? ¿Cuántos muertos por día tendríamos? Y no sé, unos cuantos. Y lo triste es cuando, por ejemplo, Ananías y Zafira, vamos a Ananías y Zafira un ratito. Ellos, en realidad, vendieron su propiedad porque quisieron. Nadie les obligó, porque Dios nunca te va a obligar a nada. Pero quisieron mentir al Espíritu Santo. Claro, pero el problema es esto. ¿Qué le costaba decir, mira, la vendimos a 100.000, 50 nos agarramos y 50 les damos? Porque era eso, era lógico. Era lógico. ¿Entiendes? Nadie le iba a reclamar nada. Nadie. Pero fueron a mentir, y eso es lo que están haciendo hoy. Si pasa lo mismo. Si todo esto es lo que le están mintiendo al Espíritu Santo, o aquellos que dicen, el Espíritu Santo me dijo que vos tenés... Si tuvieran que caer muertos, tendríamos mero cementerios a 3 manos, ¿verdad? El otro día me enteré algo tremendo, pastor. Dice que hay un pastor que tiene el beso ungido y besa a todas las hermanas de la congregación. Tremendo. Pero la pregunta, volvemos a lo mismo. ¿Por qué no cuestionan? ¿Por qué no buscan si es bíblico? Lo que pasa es que hoy en día la gente no lee ni los chistes de los diarios, mucho menos lee la Biblia. Por eso dice la Escritura, ¿no? Que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Bueno, pero seguimos, porque Jesús dijo, ignoráis, o sea, erráis ignorando las Escrituras. Amén. Pero la gente, por ejemplo, yo por experiencia, ¿no? Muchas veces las personas dicen, queremos escucharlo, queremos que venga a predicar, queremos aprender. Y les digo, ¿y leyeron la Biblia? ¿De Génesis y Apocalipsis? No, pero queremos aprender. Hace poco, mire, me pidieron tanto tiempo y yo oré mucho, no quería ir, pero tuve que ir. Eran como 600 pastores y se reunieron en Moreno. Quería que yo le predique, que les enseñe, le dé una cátedra sobre la mentira del diezmo. Leímos Génesis 14, que es la historia de Abraham, y leyéndolo y todo, ellos no lo entendían. No lograron entender que Abraham robó, y del 10% de lo que robó se lo dio Melquisedec, el otro 90% se lo dio ¿a quién? Al príncipe de Sodoma, al rey de los sodomitas. Y le costaron entender, no podían creer. Nunca cuestionaron lo que le enseñaron. Y la Biblia la tenemos todos, la tiene usted, la tengo yo, la tienen todos los hermanos. ¿Por qué no leíste? Claro, a mí mucho tiempo creí, ¿no? Cuando era nuevo, esa parte dice, ven, comparte mis cosas que yo me ocupo de las tuyas. Yo le busqué toda la Biblia y no la encontré en ningún lado. Yo creo que esa parte lo tomo de cuando Pedro le presta la barca, que yo y después le dice, anda a tirar la regla derecha. Pero no existe en la Biblia esa parte, dice, vos ocupate de mis cosas que yo me ocupo de las tuyas. Claro, igual había un dicho que era de Mahatma Gandhi que decía, ayúdate que yo te ayudaré. Y se lo atribuían a Dios y Dios nunca lo dijo. Por eso, hay muchas cosas que hay que cerciorarse y siempre ir a escudriñar la Escritura, ¿no? Yo en base a lo de Abraham, yo le pregunté, ¿Dios acepta cosas robadas? No. Entonces no es Dios. Si Dios acepta cosas robadas, yo voy y robo a alguien y le saco dinero de lo que robé y digo, Señora, esto para ti. ¿Dios me va a aceptar eso? Es ilógico que Dios acepte cosas robadas. Y no, si por eso mandó quemar todo lo de Jericó, mandó a quemar todo lo de... ¿Dónde era? Labán cuando fue y se robó, cuando fueron a pelear contra Jai, Josué fue la única derrota que tuvo, y tuvo que orar y preguntarle a Dios por qué perdieron, y dijo porque uno de los del pueblo de Israel se había quedado con cosas del anatema. Estaba bajo la tienda. Y mire, ¿cómo terminaron? Muerto. Y bueno, entonces Dios no acepta cosas robadas. Y no, aparte no solamente hay algo más profundo, porque no solamente murió Acán, sino toda la familia por ser cómplice del pecado. Fueron los primeros que cayeron derecho para el infierno, porque dice que la tierra se abrió y que se hundieron. Amén. Bueno, pero sin embargo el concepto de la mayoría de hoy es que no importa lo que vos tengas, cómo lo haga hecho, Dios te acepta. ¿A dónde? Y no, Proverbio dice que todas las riquezas mala vida no son de bendición. Y no, y por eso que bueno, y otra de las cosas, por ejemplo Melquisedec era el rey de Salem. Si usted va a la historia, Salem era un pueblo pagano, no tenía nada que ver con Dios. Todavía, recién estaba Abraham, en los lomos de Abraham estaba la nación de Israel que todavía no había salido. Todavía no existía ninguna de las 12 tribus, no existían los levitas, no existía el templo. Pero son rápidos para imaginar cosas sin ponerla, porque sabe que son ignorantes. Eso es lo que a mí me molesta mucho.
Yo cuando discuto con los pastores, siempre discutimos por lo mismo. Usted tiene un pueblo ignorante y que le hace caso porque no tiene un conocimiento. Sabe que nunca me detuve a pensar eso, pero yo leí esa parte de que él le lleva los diezmos a Melquisedec, todo eso, era el sacerdote, pero nunca me detuve. Y otra de las cosas que usted tiene que leer, si usted lo lee bien, dice la Biblia que salió Melquisedec a recibirlo, ¿no? Y le dio pan y vino. Era la costumbre de aquel entonces. Cuando vos volvías en victoria, salía uno de los reyes, en este caso, porque ya se había llevado gente también, ¿no? Que Abraham se lo devolvió, a festejar el triunfo. Y le dio pan y vino, dice. Y después que le dio pan y vino, Abraham lo miró y dice, bueno, che, este se comportó bien conmigo. ¿Qué puedo hacer por él? Va, sí, dele el 10% de lo que le robamos al enemigo. Eso fue, nunca fue dinero. Abraham salió rico de Ur de los Caldeos. Usted lee la Biblia, salió rico. En oro, plata, ganado. Él era rico. ¿Y cómo hizo la plata en Ur de los Caldeos? Si él no conocía a Dios. Y claro. Es lo mismo que decir, ¿por qué Bill Gates es archimillonario? Si jamás en la vida estuvo en la iglesia, odia el cristianismo. Y no, hay mucha gente que piensa que porque tenés plata que sos bendecido. No, si Maradona falleció con un montón de plata y se fue al infierno. No solo Maradona, pero por eso, pero es ilógico que yo le diga a usted que usted tiene que poner y yo le voy a bendecir. Significa que Dios está vendiendo las bendiciones y Jesucristo nunca vendió nada, ¿verdad? Y no, para nada. Fe, lo que pasa es que no tienen fe. En cuanto a los años terrenales del Señor, comprendido entre los 12 y los 30 años, muchos lectores superficiales, aquellos que jamás han leído todo el Nuevo Testamento, creen que no aparece en la Biblia. Han pretendido tejer toda una telaraña de mentira y fantasía, producto de mentes muy fértiles que solo buscan desacreditar la persona bendita del Señor Jesucristo. Como lo escandaloso está de moda, al igual que todo aquello que rompa con los esquemas establecidos, ha resultado muy provechoso económicamente para sus intereses, explotando esta beta, publicando diversos libros sobre la Biblia no dice, porque también está eso. Yo descubrí algo en estos años. ¿Sabe cuál es el lugar más peligroso para un cristiano? ¿Cuál puede ser el lugar más peligroso para un cristiano? La iglesia. No, una librería. Porque está lleno de libros que no son cristianos. Bueno, yo ahora hace mucho que no leo, pero antes me gustaba mucho leer. Era mi hobby. Bueno, cuando vuelva al anhelo de leer, avíseme, yo tengo 3.500 libros. No, yo por la vista. No importa, Dios puede orar en la vista, devolvérsela para la gloria de su nombre. ¿Sabe? Con respecto a eso, el otro día estaba ahí, usted conoce dónde está mi puestito, estoy a la vuelta, porque es muy, muy angosto ese lugar. Sí, se volvió por causa de la parada. Sí, y había un pibe vendiendo cosas de café Dolca, tarros grandes, así, a 300 pesos. Wow. Y había uno al lado mío, era mechero. Mechero, ¿sabe lo que es? Sí. Bueno, y el de al lado me dice, comprale, me decía. Y yo le dije, no, le voy a comprar. Yo tenía plata para comprarle. Y yo no le compré porque sabía de dónde venía. Pero cualquier otra cosa que, no, qué sé yo, le compro igual sabiendo. Pero saben que eso no es de bendición, igual que cuando uno compra repuestos truchos para el auto. Es que la bendición no es. El auto se te rompe todos los días después. José María Aguirre, mire, vamos. Yo lo conozco hace 1000 años, José María Aguirre, ¿no? Lo conocimos todo. Él venía borracho y siempre venía borracho en el 20 de junio. Yo estaba en una esquina ahí con los muchachos charlando y decía, casi rubio, vení, quiero hablar con vos porque yo no hablo con negros, decía, y como si yo fuera rubio, ¿viste? José María Aguirre era electricista, ¿sabía? No sabía. Él era electricista. Y él pasaba, por supuesto, antes en su vida mundana, vos tenés que comprar 100 metros de cable y él te pedía 200. Y enchufe te pedía 20. Cosa que él sabía que iba a sobrar. Y después decía, qué bendición, sobró esto, y se lo llevaba. Hasta que descubrió que eso no era una bendición, que no era de Dios, ni nunca lo fue. Pero así crecemos, ¿verdad? Y sí, es así, porque ¿se acuerda que había un tiempo que las monedas eran como un tesoro nacional para viajar a los colectivos? Y yo siempre tenía moneda por el trabajo que hago. Y venía la gente y me decía, ¿no tenés moneda para cambiar? Y decía, no tengo. Pero yo tenía, pero la verdad porque la necesitaba para trabajar. Y un día estaba José Miño al lado mío, y me dice, ¿por qué le mentís? Me dijo. Porque no tenés que mentir. Mira, las tengo pero las necesito para trabajar. Y a través de eso aprendí a no decirle más mentira a la gente, porque decía, no tengo, y era mentira, yo tenía moneda. Y cuando él me dijo eso, aprendí de que no, tenía que decir, mira, tengo pero necesito para esta cosa. Que la verdad te hace libre. La verdad te hace libre y me sentí re bien y como que aprendí algo. De que uno aprende, todos los días aprende algo. Para cumplir con la ordenanza de la circuncisión, José y María presentaron un par de tórtolas para su purificación, Lucas 2:21, y la segunda cuando tenía 12 años, dice Lucas 2:40 al 52. Pero la verdad es que en este mismo pasaje afirma que esa no fue una visita ocasional, sino que en el verso 14 dice, iban
sus padres, todos los años a Jerusalén. Y esto es dicho dentro del contexto de los versículos 40 al 52 que dicen respectivamente, y el niño crecía y se fortalecía, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura para con Dios y los hombres. O sea, los años de oscuridad que la gente dice del niño Jesús, de los 12 en adelante, no fueron años de oscuridad, él siempre estuvo presente. Siempre iban a Jerusalén a los festejos que tenían que tener, se desarrolló en su pueblo natal que era Nazaret. O sea, vivió una vida normal, desarrolló su vida como cualquier otro, hasta que llegó el momento en que, bueno, tuvo su llamado y tuvo que salir a la luz públicamente que él era el Mesías. Ahora, ¿por qué Dios se reservó el momento en que José muere? Para no pasar la autoridad del Padre, ¿será? No, porque si no iban a estar haciendo peregrinaciones a San José Obrero. Porque eso lo iban a hacer los católicos, ¿me entiendes? Es lo mismo que con Moisés, porque Dios jamás permitió que se encontrara el cuerpo de Moisés. Porque iban a hacer allá en la montaña un monasterio grande diciendo que ahí estaba Moisés. Se olvide que la idolatría tiene 1000 formas. Y bueno, creo que ahí la idolatría que está dentro de la iglesia, que es cristiana, ¿no? Es el billete rosadito, ese de 1000 pesos. Y espere, y también los dólares, ¿eh? No se enojan cuando usted le da un Washington. Bien, operador, todo suyo, seguimos en Exponiendo la Palabra.